¿Y si estuvieras caminando hacia la condenación, creyendo que estás en el camino correcto? Millones repiten frases religiosas, levantan las manos en los cultos, llevan una Biblia bajo el brazo, pero su corazón está lejos. Se engañan creyendo que la salvación es un recuerdo, cuando en realidad es una vida. Y lo más peligroso no es pecar, es hacerlo sin sentir nada. Es vivir como si el cielo ya estuviera asegurado, mientras el alma se apaga lentamente. Este mensaje no es cómodo, no es suave, pero es necesario, porque lo que vamos a revelar hoy podría mostrarte algo que nadie te ha dicho, que la fe sin frutos, la oración sin obediencia y el cristianismo sin cruz no salvan. Si alguna vez te preguntaste si estás realmente en el camino de la vida eterna, suscríbete ahora mismo, porque esto te puede costar la salvación. Hablar de perder la salvación incomoda a muchos. Para algunos, es un concepto impensable. Pero cuando vamos a las Escrituras descubrimos que no solo es posible, sino que fue advertido con insistencia. Jesús no dijo, el que crea por un momento será salvo. Dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. La salvación no es un boleto firmado, es un camino que se recorre. No se trata de una emoción del pasado, sino de una transformación constante. Hebreos 10:26 es claro. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. No se trata de caer, se trata de rebelarse sabiendo. Aceptar a Jesús no es un conjuro, no es repetir una oración mágica, es morir al yo para vivir en él, es ser crucificado con Cristo y nacer de nuevo. Y esa nueva vida no se mide en palabras, se mide en frutos. Muchos creen estar seguros porque tuvieron una experiencia emocional, pero nunca hubo un arrepentimiento real, nunca hubo renuncia al pecado, nunca hubo transformación interior, y sin eso no hay salvación. La fe auténtica produce obediencia. La gracia no es una excusa para seguir igual, es el poder para cambiarlo todo. La Escritura está llena de advertencias. Pablo decía, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6:9. Y hablaba a creyentes, a iglesias, a personas que ya conocían la verdad, porque el peligro no está solo fuera de la fe, está dentro también, en los que se acomodan, en los que se enfrían, en los que convierten la salvación en una doctrina, pero no en una vida. El infierno no estará lleno solo de pecadores abiertos, sino también de religiosos autoengañados. Esa es la tragedia más grande, creer que estás bien, y no estarlo. El autor de Hebreos escribió a cristianos perseguidos, tentados a retroceder, y les dijo, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Si la salvación no pudiera perderse, ¿para qué tanta advertencia? ¿Para qué tantos llamados a perseverar? Porque no basta haber empezado bien, hay que terminar fieles. No se trata de vivir en temor constante, sino en reverencia constante, en humildad, en dependencia, en fidelidad, no por obligación, sino por amor. Pero el que ama, obedece. Entonces, ¿qué significa realmente perder la salvación? Significa endurecerse en el pecado hasta que el corazón deja de oír. Significa confiar en una fe muerta, mientras el alma se apaga. Y ese peligro empieza cuando pensamos que nunca podría pasarnos. En el próximo punto veremos cómo ese engaño comienza, cuando confiamos solo en palabras, no en una vida transformada. Uno de los errores más comunes y peligrosos en la vida espiritual es confundir confesión con conversión. Repetir palabras no garantiza una vida nueva. Decir, Señor, Señor, no abre las puertas del cielo. Jesús lo dijo claramente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. La fe auténtica no se demuestra en lo que se dice, sino en lo que se vive. Muchos viven confiados por haber pronunciado una oración años atrás, pero sus vidas no reflejan obediencia, santidad ni quebranto. La salvación no se basa en una emoción pasada,
sino en una transformación presente. Jesús advirtió sobre aquellos que profetizarían, echarían fuera demonios y harían milagros en su nombre, y aún así serían rechazados. Nunca os conocí. Mateo 7:23 les dirá, no porque no hicieron cosas religiosas, sino porque no hubo una relación real. No lo conocieron, y no fueron conocidos por él. La vida cristiana no es una actuación, no es una fachada, es morir cada día para que Cristo viva en nosotros. No se trata de cuántas veces fuiste a la iglesia o cuántas canciones sabes de memoria. Se trata de si tu carácter se parece cada vez más al del Maestro. La transformación no es un adorno del cristianismo, es la prueba de que hay vida. Si el árbol no da fruto, está muerto. Si la fe no produce obediencia, no es fe. Santiago lo dijo, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Pero no se trata de salvarse por obras, se trata de que la fe genuina inevitablemente las produce. El problema es cuando nos volvemos expertos en lenguaje cristiano, pero novatos en obediencia. Cuando usamos frases como, Dios conoce mi corazón, para justificar la tibieza. Cuando confundimos la paciencia de Dios con aprobación. Ese autoengaño es el camino más directo a la perdición. Muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. 2 Timoteo 3:5. Parecen vivos, pero están espiritualmente muertos. Tienen Biblia, pero no obediencia. Conocen versículos, pero no practican el perdón, la pureza ni la humildad. No hay comunión, no hay quebranto, no hay transformación. Solo palabras, y palabras no salvan. El diablo también cita la Escritura, pero solo los que nacen de nuevo por el Espíritu y caminan en la luz permanecen. El Evangelio no es un accesorio a tu vida, es el fuego que la consume y la renueva. Por eso, debemos hacernos una pregunta honesta. ¿Mi vida confirma lo que mis labios profesan? Porque no basta con declarar a Jesús como Señor, si no estoy dispuesto a que Él gobierne mis pasos. Y en el próximo punto, veremos cuántas actitudes pequeñas pueden estar matando lentamente el alma. En la vida espiritual, el enemigo raramente comienza con una gran caída. Él opera en lo sutil, en lo cotidiano, en lo que parece inofensivo. Las actitudes que parecen pequeñas, como el orgullo, el resentimiento, los celos o la falta de perdón, son las verdaderas termitas del alma. No destruyen de inmediato, pero corroen lentamente el carácter, apagan la sensibilidad espiritual y endurecen el corazón. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que toleras en secreto. El orgullo, por ejemplo, es uno de los pecados más aceptados dentro del pueblo cristiano. Se disfraza de opinión fuerte, de defensa de la verdad, de convicción personal, pero es veneno. Fue el pecado que derribó a Lucifer, es la raíz que impide el arrepentimiento, que bloquea la corrección, que alimenta el juicio hacia los demás. El orgulloso puede tener doctrina, pero no tiene quebranto, puede tener palabra, pero no tiene compasión. Y ese corazón, aunque no robe ni mate, está lejos de Dios, porque Él habita con el humilde y quebrantado. El resentimiento es otro asesino silencioso, no necesita violencia, solo memoria. El alma herida que guarda rencor se convierte en tierra fértil para el enemigo. Jesús fue claro, si no perdonas, no serás perdonado. Mateo 6:15. No importa cuántas veces ores, cuánto cantes, cuánto prediques, si tu corazón está atado al rencor, estás en peligro, porque Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Y un corazón contaminado, aunque esté dentro de un templo, no puede agradar a Dios. El perdón no es opción para el cristiano, es mandato. Los celos, la envidia, la crítica constante, el amor a la fama, la comodidad espiritual, son actitudes que parecen menores, pero son grietas profundas en la estructura del alma. No escandalizan como el adulterio o el robo, pero apagan la llama interior. Te hacen insensible a la voz del Espíritu. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de orar con sinceridad, dejas de servir con pasión, dejas de buscar con intensidad. La religiosidad crece, pero la vida espiritual muere. Y cuando eso ocurre,
el alma se seca, y una fe sin vida no puede salvar. Por eso, no subestimes lo pequeño, porque lo pequeño que no se corrige termina siendo lo que te destruye, y lo que hoy toleras en silencio puede ser lo que mañana te aparte de Dios. En el próximo punto veremos algo aún más grave. ¿Por qué muchos que creen estar salvos, en realidad no lo están? Pocas cosas son tan trágicas como vivir convencido de estar bien y descubrir al final que estuviste engañado. Jesús no advirtió contra el pecado evidente, advirtió contra la falsa seguridad. En Apocalipsis 3:1, al ángel de la iglesia en Sardis le dice: «Tienes nombre de que vives, pero estás muerto». No estaba hablando a paganos, estaba hablando a creyentes, a una comunidad que tenía reputación pero no tenía realidad. Esa es la condición más peligrosa, tener apariencia de vida espiritual, pero por dentro estar desconectado, tibio, endurecido. No basta parecer, hay que vivir. Muchos hoy confunden emoción con salvación, una lágrima en un culto, un momento de arrepentimiento superficial, una promesa hecha en la crisis, pero no hubo renuncia al pecado, no hubo transformación, y sin transformación no hay conversión. La fe que no cambia tu vida, no salva tu alma. Jesús no vino a darte un abrazo emocional, vino a darte un nuevo corazón, y ese nuevo corazón se evidencia en obediencia, en hambre por su presencia, en frutos dignos de arrepentimiento, no en rituales, no en rutinas, en frutos. El problema es que vivimos en una cultura cristiana donde todo se ha hecho cómodo, donde aceptar a Cristo se volvió una frase repetida, pero sin costo, donde asistir a una iglesia ya se considera señal de salvación, donde levantar las manos emociona, pero no cambia, y muchos, sin saberlo, se han convertido en expertos en religión, pero novatos en obediencia. Saben cómo actuar, pero no saben cómo rendirse. Hablan de Dios, pero no caminan con Él. Citan versículos, pero no viven crucificados. Pablo decía en 2 Corintios 13:5, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe». No dijo, «Recuerden el día en que oraron». Dijo, «Examinen su presente, porque no es el que comenzó bien el que será salvo, es el que persevera». Y perseverar no es repetir fórmulas, es vivir en la luz, es morir cada día al yo, es llevar la cruz, es temblar ante la palabra, es amar la corrección, es caminar con temor santo, no con confianza superficial, porque muchos dirán, «Señor», y serán rechazados. Por eso, no te confíes en el nombre que tienes, ni en la iglesia que asistes, ni en la experiencia que viviste. La pregunta no es, ¿te salvaste una vez? La pregunta es, ¿estás caminando hoy en obediencia? Y eso nos lleva al próximo punto. ¿Cómo asegurarte de que tu salvación es real y está viva? En un tiempo donde la confusión espiritual es cada vez más densa, asegurarse de que la salvación es real y viva no es una opción, es una urgencia. Y la primera clave no está en mirar hacia atrás, sino en examinar el presente. Filipenses 2:12 dice, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Eso no significa vivir en ansiedad, sino en reverencia. Significa que no podemos tratar la salvación como un recuerdo, sino como una realidad viva, un tesoro que no se descuida, una llama que debe alimentarse, una relación que necesita cuidado, obediencia y rendición diaria. El primer paso es la autoprueba, no a la luz de tus emociones, sino a la luz de la palabra. ¿Estás caminando en obediencia? ¿Tu vida refleja el carácter de Cristo? ¿Amas lo que Dios ama y aborreces lo que Él aborrece? ¿O estás justificando actitudes que sabes que apagan al espíritu? La salvación viva produce fruto, no perfección, pero sí evidencia, no impecabilidad, pero sí lucha. Un corazón salvo no se acomoda en el pecado, se duele por él, no se excusa, se quebranta. Si puedes pecar sin dolor, si puedes ignorar a Dios sin peso, es momento de temblar. Otra señal es la sensibilidad espiritual. Cuando el Espíritu Santo habita hay convicción, hay guía, hay corrección, pero cuando la salvación se enfría, esa voz se apaga, y eso es peligroso, porque el silencio de Dios no siempre es paz,
a veces es juicio. El creyente verdadero no vive confiado en su propia justicia, sino en la dependencia continua de la gracia, y esa gracia no lo vuelve pasivo, lo vuelve apasionado, no lo hace tibio, lo enciende. El que ha nacido de nuevo anhela la presencia de Dios, no la soporta como obligación. También es vital el temor santo, no el miedo paralizante, sino la reverencia que produce obediencia. Hebreos 12:28 nos dice que sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El temor santo te guarda cuando nadie te ve, te despierta cuando estás a punto de caer, te recuerda que no se trata de religión, se trata de eternidad. La salvación no es una membresía, es un milagro, y el que ha sido alcanzado por ese milagro no juega con él, lo cuida, lo honra, lo protege, porque sabe lo que costó, la sangre del Cordero. Así que, ¿cómo saber si tu salvación es real? Mira tus frutos, examina tus caminos, escucha al Espíritu, y si algo está apagado, vuelve al altar, porque la fe viva produce obediencia real, y en el próximo punto veremos cómo la desobediencia constante puede endurecer tu corazón sin que siquiera lo notes. Uno de los mayores peligros espirituales no es el pecado escandaloso, sino la desobediencia repetida, esa que parece pequeña, justificable, controlada, pero lo que comienza como una concesión, pronto se convierte en un hábito, y ese hábito comienza a formar una costra sobre el corazón. Al principio sientes culpa, luego incomodidad, pero si sigues ignorando la voz del Espíritu, llega un punto en que ya no sientes nada. Hebreos 3:13 nos advierte: exhortaos cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, te promete placer, pero te roba sensibilidad. El endurecimiento del corazón no sucede de un día para otro. Es progresivo, sutil, imperceptible. Se manifiesta en frases como: no es para tanto, Dios entiende, después me arrepiento, al menos no soy como otros. Esa mentalidad es la anestesia del alma. Poco a poco, el fuego se apaga, la oración se vuelve rutina, la palabra ya no confronta, y lo que antes te quebrantaba, ahora lo justificas. Ese es el poder del pecado. Primero te seduce, luego te domina, y al final te adormece. Y cuando quieres reaccionar, ya no sientes nada, ya no escuchas, ya no lloras. El corazón se volvió piedra. La Biblia habla de Faraón, cuyo corazón fue endurecido. No fue de golpe, fue en etapas. Cada vez que ignoraba la voz de Dios, su interior se volvía menos sensible. Y así ocurre hoy. Cada no a Dios es un paso hacia el autoengaño. Cada vez que eliges tu voluntad sobre la suya, estás moldeando tu corazón, y llegará un momento en que el mayor juicio de Dios no será un castigo, será el silencio, no porque no quiera hablarte, sino porque ya no estás dispuesto a oír. El endurecimiento no es solo el fruto del pecado, es su castigo en sí mismo. El Espíritu Santo no fuerza, Él convence, guía, redarguye, pero si lo rechazas una y otra vez, Él se aparta. Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y cuando Dios guarda silencio, estás en terreno peligroso. Muchos creen que porque no sienten juicio, están bien, pero puede que lo que estés sintiendo sea precisamente la ausencia de su presencia. El pecado tolerado apaga la unción. La desobediencia habitual entierra el llamado. Y lo más grave, puede hacerte creer que sigues en la fe, cuando ya estás caminando solo. Por eso, no ignores las advertencias del Espíritu. No apagues lo que aún arde. No justifiques lo que sabes que debes abandonar, porque lo que hoy toleras, mañana te dominará. Y el silencio de Dios puede ser el último aviso. En el próximo punto hablaremos precisamente de eso. El Espíritu no siempre contenderá con el hombre. Uno de los pasajes más inquietantes de toda la Escritura está en Génesis 6:3, cuando Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es una advertencia que muchos han ignorado, pero es tan real como el amor que Él ofrece. El Espíritu Santo no es una energía impersonal, es una persona divina, y cuando se le resiste, se le entristece. Cuando se le ignora,
se le apaga. Cuando se le desafía, se retira. No de inmediato, no con estruendo, sino en silencio. Y cuando ya no contiende, lo que queda es religión vacía, conciencia cauterizada, fe sin vida. Esa es la señal más peligrosa, cuando Dios ya no corrige, porque el corazón ya no responde. A lo largo de la Biblia, vemos esta realidad repetirse. Saúl fue ungido pero desobedeció, y el Espíritu se apartó de él. Sansón, lleno del poder de Dios, jugó con el pecado, y ni siquiera notó cuando el Espíritu lo dejó. Esa es la tragedia, seguir actuando como si nada hubiera pasado, cuando ya no hay unción, ni respaldo, ni presencia. El Espíritu no obliga, no grita, Él habla suave, y se va cuando no hay honor. El peligro de acostumbrarse a su voz es creer que siempre estará, pero cuando el corazón se cierra, Él se aparta, no por falta de amor, sino por respeto a tu decisión. El silencio de Dios no siempre es descanso, a veces es juicio, a veces es la consecuencia de haber apagado su voz una y otra vez. Cuando ya no hay convicción, cuando el pecado no duele, cuando la adoración es rutina, cuando la Biblia ya no habla, algo se rompió. No estamos llamados solo a sentir su presencia, estamos llamados a no contristarla, a no jugar con la gracia, a no abusar de la paciencia, porque todo tiene un límite, y aunque Dios es lento para la ira, su justicia no duerme. Cada generación que rechazó su voz, terminó enfrentando su juicio. Hoy, el Espíritu todavía está llamando, todavía redarguye, todavía despierta conciencias, pero mañana puede ser demasiado tarde. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, hoy es la oportunidad, hoy hay fuego, hay misericordia, hay esperanza. Pero si lo ignoras, si lo apagas, si lo desprecias, tal vez no vuelva a hablar, no porque no quiera, sino porque tú elegiste no escuchar. La salvación es un regalo, pero no es un juego. Y lo más trágico no es perderla, es haberla tenido cerca y despreciarla. Por eso, si aún sientes algo dentro de ti, si aún hay una chispa, una inquietud, un suspiro, no lo apagues. Corre al altar, clama con sinceridad, porque si el Espíritu te está hablando, es porque todavía hay tiempo, pero no será así para siempre. Hoy es el día de volver a Dios. Y ahora respóndete con sinceridad. ¿Estás seguro de que tu salvación es real? ¿O solo estás repitiendo lo que aprendiste? Escribe en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje confrontó más tu corazón? Y si el Espíritu habló hoy contigo, suscríbete ahora mismo. Aquí no te ofrecemos entretenimiento, te ofrecemos verdad, la que puede salvarte o dejarte sin excusas.